Del día, 18 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 18 minutos. Mientras vamos conociendo las noticias de última hora, atendiendo la realidad nacional, pues seguimos divulgando en exclusiva este expediente de Uribe que llegó a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué fue lo que se hizo en la Corte Suprema? ¿Cómo fueron esas diligencias? ¿Qué documentos hay? Son infinidad de carpetas, infinidad de discos duros. Mucho material, mucha información, muchas diligencias, muchos papeles, interceptaciones, órdenes judiciales, fotografías, interceptaciones. Es increíble, pero pues sin nada más, el auto para la detención, la orden de detención de Álvaro Uribe en casa tiene 1.554 páginas. Imagínense ustedes. Hoy estamos revelando lo que dijo el exfiscal Eduardo Montealegre en esta segunda parte y luego haremos otra transmisión con lo que dijo Piedad Córdoba, que está muy jugoso. Así que arranquemos de una vez, sigamos con lo que venía diciendo el exfiscal Eduardo Montealegre, quien hablaba de paramilitarismo, de Hilda Niño, la exfiscal detenida, hablaba de los Uribe, de los 12 apóstoles y demás. Aquí está. Recuerda, doctor Eduardo Montealegre, si en desarrollo de esa metodología que documentaba el caso concreto con el enfoque que ya usted refiere, ¿recuerda usted o si tuvo conocimiento de si a Salvatore Mancuso se dispuso o no que se le visitara? Esto, según se dice, hace el año noviembre del 2015 a Miami con el propósito de recibir una declaración y que incriminara al senador Álvaro Uribe Vélez en esos hechos que investigaba la Fiscalía? Mire, la mayoría de las pruebas que se practicaron, no puedo decir en qué porcentaje, eran pruebas de personas que habían declarado muchos años atrás, inclusive antes de que se iniciara el proceso de justicia y paz. Estamos hablando de que esto arrancan los testimonios fundamentalmente en el año, creo que es 1993. Ya estamos hablando de testigos que hablaron sobre los hechos cuando no era Álvaro Uribe presidente, cuando no existía un proceso de paz con el paramilitarismo. Y los otros testigos básicos, no básicos, otros testigos, eran personas que no estaban en el proceso de justicia y paz porque habían sido extraditados. Es que Álvaro Uribe extraditó la verdad. Cuando se fueron todos los jefes del paramilitarismo en Colombia, Mancuso y todos esos señores, don Berna, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, Álvaro Uribe extraditó la verdad. Y allá fuimos a recibirles declaración en los Estados Unidos, pero ellos no estaban propiamente en justicia y paz porque estaban extraditados. O sea, ese cuento de que andábamos buscando por ahí en justicia y paz declaraciones para comprometer a Álvaro Uribe no tiene solidez, porque la mayoría de los testimonios venían de años atrás y los otros grupos de testimonios se produjeron en los Estados Unidos en personas que estaban detenidas en cárceles norteamericanas, que curiosamente fueron extraditados cuando iban a empezar a contar la verdad sobre el proceso, el conflicto armado en Colombia. Entonces se recibieron, magistrado, muchas declaraciones del exterior, muchísimas declaraciones, en muchísimos casos se recibieron declaraciones. La testigo Hilda Yanet Niño Farfán refiere también que incluso en ese complot que ella denominó existía, se contactó a su cliente, al de ella, perdón, no a su cliente, al señor
Mejía Múnera, caso que ella conocía con ocasión de estar ella en Justicia y Paz, que se contactó a alias el mellizo Mejía Múnera con el fin de proponerle que si hablaba de Uribe Vélez no lo excluirían de Justicia y Paz. ¿Usted, siendo fiscal de la época, tuvo algún conocimiento acerca de esta situación declarada por la testigo? No, yo no recuerdo haber tenido conocimiento de esa situación que ella afirma, pero lo que puedo decirles es que desmiento categóricamente cualquier insinuación donde se diga que yo impartí instrucciones específicas contra alguien para que declarara en contra del exgobernador de Antioquia o del caballista Santiago Uribe. Doctor Eduardo Montealegre, ¿usted recuerda o conoce quién es el doctor Francisco Echeverry Lara? Francisco Echeverry es tal vez el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Francisco Echeverry. ¿Estuvo trabajando durante su periodo de fiscal? Ocupaba la dirección de temas internacionales, Francisco Echeverry. O sea, esa es la misma persona que se refiere. Sí. Y el doctor Luis González León. Luis González trabajó conmigo en varios puestos en la Fiscalía General de la Nación. Luis González ha trabajado con muchos fiscales. En relación con el señor Juan Carlos Sierra, comúnmente conocido con el alias del Tuzo Sierra, dígale a la Corte si usted tuvo algún conocimiento acerca de contactos para declaraciones de este testigo en casos que investigaba la Fiscalía. La Fiscalía, magistrado, recibe anualmente, en mi época recibía más de 1 millón de denuncias en el año. Y el staff de la Fiscalía en mi época era un staff de un promedio de 2 millones de investigaciones anuales. Pues es posible que el señor Sierra, lo llaman el Tuzo, creo, pues lo hayan interrogado en algunas de las investigaciones. Creo que es un narcotraficante, si no estoy mal. Señora Procuradora. Gracias, honorable magistrado. Permítame ausentarme unos minutos y doy la razón. Tengo pendiente la interposición de un recurso y me lo están trayendo de la Procuraduría. Entonces, estoy con la preocupación del traslado y del documento y quisiera, o les ruego el favor, me regale unos minutitos o por el tiempo me permita ausentarme, por favor. Señora Procuradora, ¿hay alguna objeción si continuamos en su ausencia con la declaración del doctor Eduardo Montealegre? Ninguna, señor magistrado. Entiendo por el tiempo que sería lo mejor. Permítame ausentarme. Adrianita, no hay inconveniente, señora Procuradora. Doctor Eduardo Montealegre, el señor Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo, suscribió una carta que también fue allegada a la presente investigación, en la que afirma que, estando él en Estados Unidos, el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el doctor Luis González León, jefe de Justicia y Paz para ese entonces, lo visitaron y en cuya visita le ofrecieron ayudar a toda su familia para la obtención de visas. Refiere él incluso asilo para su esposa, los hijos, los suegros e incluso el cuñado de Juan Carlos Sierra. Pero que ese ofrecimiento que hicieron lo condicionaban a siempre y cuando él cooperara con la información requerida. Esta la referida al caso de los hermanos Uribe Vélez. La pregunta es si usted tuvo conocimiento, por eso le mencioné si conocía a Francisco Echeverry Lara, al doctor Luis González, ambos ha afirmado que los conoce. El Tuzo Sierra refiere que
en esa visita le hicieron ofrecimientos con el fin de obtener una declaración específica. ¿Usted tuvo conocimiento acerca de ese hecho? Mire, en primer lugar, eran miles de diligencias que se practicaban al interior de la Fiscalía General de la Nación. Y yo no tengo presente en mi memoria una autorización especial, siquiera para que visitaran al señor Tuso Sierra. Yo no me acuerdo específicamente siquiera de haber dado una comisión, porque fueron múltiples, muchísimas, decenas, centenas de comisiones en el extranjero y en el país para realizar pruebas y testimonios. Pero de lo que sí puede tener la absoluta seguridad, honorable magistrado, es que jamás impartí una instrucción en particular de que dieran beneficios con la condición de que declararan en contra del exgobernador de Antioquia y del caballista Santiago Uribe. Jamás. Lo desmiento categóricamente. En la misma carta enviada por quien dice ser Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, refiere que el periodista Juan Carlos Giraldo le indicó que usted, Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y el magistrado José Luis Barceló lo mantendrían en el programa de Justicia y Paz si proveía un testimonio en contra de los Uribe, si no, sería expulsado. Incluso refiere que para ese entonces él estaba escribiendo un libro, es decir, Juan Carlos Sierra, tal vez, o el periodista, no es claro en eso, o el periodista Juan Carlos Giraldo, y le ofrecieron una mejor editorial y un avance de 100 millones de pesos. Dice él en su carta que al decirles que no tenía ninguna información sobre los supuestos nexos entre Uribe y los grupos paramilitares, el negocio propuesto nunca se concretó. ¿Qué tiene para decirle a la Corte en relación con las afirmaciones que ha hecho Juan Carlos Sierra Arias el Tuso, por lo menos en esta carta que hace parte del material probatorio que investiga la Corte? Es lo relativo a lo que los medios de comunicación han hablado sobre una entrevista con Juan Carlos Giraldo, ¿verdad, magistrado? Yo me estoy refiriendo al texto que he tratado de ser literal al mismo de la carta enviada por el Tuso Sierra y que hace parte del proceso que investiga estos hechos en la Corte. Es decir, es una carta enviada por él que es allegada a la Corte, en la que expresa lo que acabo de hacer alusión, que lo mencionan a usted y a Jorge Fernando Perdomo y al magistrado José Luis Barceló, él, como personas que ustedes, a través del periodista Juan Carlos Giraldo, le hicieron esos ofrecimientos. Absolutamente falso. Jamás he mandado un mensaje a un narcotraficante. Yo no tengo las amistades que ha tenido la familia Uribe Vélez, de amistades del padre de él con narcotraficantes reconocidos de este país. Yo no tengo esas amistades, nunca las he tenido, ni amistades ni negocios como la tuvo la familia de Álvaro Uribe Vélez con personas reconocidamente provenientes del narcotráfico, desde la época de su padre, el caballista Uribe. Jamás he mandado un mensaje de esa naturaleza. Eso es absolutamente falso. Y jamás, menos con Juan Carlos Giraldo. Yo lo que quiero destacar, magistrado, es que aquí lo que se estaba construyendo por parte de la defensa de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe era un gran montaje, pero en mi contra, y del vicefiscal Jorge Perdomo. ¿Quién está detrás de ese montaje? Lo único que sé es que ese montaje ha sido utilizado por la defensa de Álvaro Uribe en los casos en los cuales se está investigando a la familia Uribe Vélez y a Álvaro Uribe. Los beneficiarios de ese montaje han sido Santiago y Álvaro Uribe. ¿Y cuáles son los montajes? Son dos montajes específicos.
el montaje de falsos testigos que me estaban montando con la señora Hilda Niño. Porque todo lo que dice es absolutamente falso, es un falso testimonio y un fraude procesal. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiar a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe. Lo único que sé es que ellos son los beneficiarios del fraude procesal y del falso testimonio. Y lo mismo el señor Tuso Sierra. El Tuso Sierra está faltando a la verdad, falso testimonio y fraude procesal. ¿Y quiénes son los beneficiarios de ese falso testimonio, de ese fraude procesal que ha utilizado la defensa de Álvaro Uribe? La defensa técnica de Álvaro Uribe. Pues Álvaro Uribe y Santiago Uribe son los beneficiarios del fraude y del montaje que estaban haciendo contra mí. Pero yo quiero señalar, honorable magistrado, que no es la única vez que en el caso de los 12 apóstoles se han presentado testigos falsos y montajes de desviación y obstrucción de la justicia en el caso de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. En el caso de Álvaro Uribe y Santiago Uribe, y específicamente en el caso de los 12 apóstoles, hay testimonios dentro del proceso donde se ha utilizado un modus operandi similar al que están utilizando en este caso en las declaraciones de la señora Hilda Niño y del señor Tuso Sierra, un narcotraficante. Ese modus operandi que me están aplicando a mí con fraudes procesales y con falsos testimonios es un modus operandi que uno ve en la investigación y que han utilizado en el caso de los 12 apóstoles. Porque en el caso de los 12 apóstoles hay testigos que han denunciado amenazas, testigos que han tenido que salir del país, testigos que han denunciado casos de corrupción, de ofrecimiento de sobornos, testigos que han dicho, bajo la gravedad del juramento, que el senador Álvaro Uribe formó parte de mecanismos de encubrimiento y de obstaculización del caso de los 12 apóstoles. Yo lo remito con todo el respeto, honorable magistrado, a que examine con detenimiento la medida de aseguramiento contra el caballista Santiago Uribe. Con todo el respeto le llamo la atención a que examine la resolución de acusación contra el caballista Santiago Uribe y la confirmación de esa resolución de acusación que no se produjo en mi administración, se produjo en la administración de Néstor Humberto Martínez Neira. Y ahí encontrará, honorable magistrado, un modus operandi en el caso de los 12 apóstoles. Y ese modus operandi no solamente cómo operaba ese tenebroso grupo criminal de los 12 apóstoles, sino el modus operandi de obstaculización a la justicia colombiana, de entorpecimiento a la investigación, a través de la intimidación de testigos, sobornos a testigos, persecución a testigos. Es más, hay muchos testigos que coincidencialmente, testigos de esto han muerto. No sé cómo será el vínculo por esto, pero han muerto coincidencialmente, hay coincidencias acá. Entonces hay claramente un modus operandi de obstrucción a la justicia en el caso de los 12 apóstoles. Por esa razón, por esos mecanismos de obstrucción, fue que la Fiscalía General de la Nación, bajo mi administración, le dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad a Santiago Uribe, por considerarlo un peligro para la sociedad, no solamente por los crímenes de lesa humanidad que cometió, sino por todas las labores de obstrucción que están documentadas en el proceso frente a el caso de los 12 apóstoles. Pero yo quiero ir más allá, honorable magistrado, y lo que sí quiero señalar son ciertas coincidencias. Y destaco coincidencias, honorable magistrado, para que esto quede claro, de ese modus operandi en este caso de los 12 apóstoles. Si uno examina con detenimiento
las investigaciones que se han hecho contra Álvaro Uribe y contra su entorno de violaciones a los derechos humanos, encontramos modus operandi similares. ¿Cuáles son esos modus operandi? En los casos siempre donde surge el nombre de Álvaro Uribe Vélez en esas investigaciones. El modus operandi en esas investigaciones, demostradas por la justicia, ¿cuáles son? Un mecanismo de deslegitimación a la justicia, como lo hicieron frente al caso de las investigaciones por las chuzadas de atrás. Modus operandi que me quieren aplicar ahora a mí, de deslegitimar mi actuación a través de testigos falsos, fue el mismo modus operandi que le aplicaron a la Corte Suprema de Justicia cuando investigó el caso de las chuzadas del DAS. Persecución a defensores de derechos humanos por parte de la administración de Álvaro Uribe, de personas que estaban investigando las graves violaciones a los derechos humanos por parte de Álvaro Uribe. Pero además, la comisión de delitos por parte y de violaciones a los derechos humanos de personas muy cercanas a Álvaro Uribe. El caso de la chuzada del DAS, el caso de la reelección de Álvaro Uribe. En cuarto lugar, que todos esos casos en los cuales era un entorno de violadores a los derechos humanos cercanos a Álvaro Uribe, todas esas condenas por esos delitos eran delitos para beneficiar directa o indirectamente a Álvaro Uribe, para favorecer la reelección de Álvaro Uribe. En el caso, por ejemplo, el caso de Gilles Medina y de los exministros condenados. El caso de la chuzada del DAS, en el preciso momento en que la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado auxiliar Iván Velázquez y otros magistrados, estaban investigando las graves violaciones a los derechos humanos en que pudo haber incurrido el entorno paramilitar de Álvaro Uribe en Antioquia. Entonces nosotros vemos un modus operandi de legitimación de la justicia, persecución a líderes, a defensores de derechos humanos, testigos que señores que cometen delitos exclusivamente para beneficiar a Álvaro Uribe, y un hecho fundamental, que todos eran para beneficiar a Álvaro Uribe, pero según Álvaro Uribe, pues él tendrá sus razones, todo era a espaldas de él. Y aquí encontramos este mismo modus operandi. Tenemos una señora Hilda Niño que comete declaraciones falsas para beneficiar a Álvaro Uribe, pero fue a espaldas de él. Tenemos una declaración falsa del señor Tuso Sierra para beneficiar a Álvaro Uribe, pero era a espaldas de él. Una señora del DAS que fue condenada por graves violaciones a los derechos humanos a espaldas de Álvaro Uribe. Llevan paramilitares a la casa de Nariño y todo fue a espaldas de Álvaro Uribe. Infiltran la Corte Suprema de Justicia a los magistrados, les investigan sus cuentas, sus pasos, todo minuciosamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban investigando conductas del entorno de Álvaro Uribe, y todo fue a espaldas de Álvaro Uribe. Yo quiero llamar la coincidencia de los modus operandi de los casos demostrados y lo que está pasando en este proceso. Un claro montaje por parte de Hilda y del señor Tuso, y que la defensa técnica está aprovechando para beneficiar a Álvaro Uribe. Pero estas hipótesis disparatadas, en este caso de los 12 apóstoles, no son la primera vez. Ya en el caso de los 12 apóstoles, ellos habían hablado de un complot. Aquí la señora Hilda Niño está diciendo que había un complot criminal que yo encabezaba. Pero resulta que esa misma tesis ya la habían esgrimido hace mucho tiempo en la investigación de los 12 apóstoles. ¿Y sabe cuál fue el complot, magistrado, que dijeron ellos ahí, con testigos falsos en el proceso? Que lo de los hermanos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez era un complot montado por el cartel del Valle del Cauca. O sea, todas estas hipótesis disparatadas de complot, con testigos falsos, con amenazas, no es la primera vez que se hace en el caso de los 12 apóstoles. Ya lo habían hecho, ya lo hicieron
en el caso de los 12 apuntes, a través de un testigo falso, e inventaron la tesis de que este era un complot de los narcos del Valle. Ahora ya no es un complot de los narcos del Valle, sino era un complot del fiscal y el vicefiscal general de la Nación. Ya tenemos las 12 del día, 43 minutos. Estamos en esta transmisión especial en exclusiva revelando el testimonio de Eduardo Montealegre. Luego viene el de Piedad Córdoba, que es muy jugoso. Las declaraciones de ellos ante la Corte Suprema de Justicia dentro de este expediente. Está disparado Montealegre, ¿qué sigue? Pues está disparado y él niega absolutamente todos esos señalamientos que le está haciendo la fiscal Hilda Niño, el Tuzo Sierra desde Estados Unidos, y ahora le dice al magistrado que él sí presentó las denuncias contra ellos e incluso ya empieza a hablar del abogado Diego Cadena. Eduardo Montealegre, dígale a la Corte si, en atención a su respuesta anterior, frente a las afirmaciones de Juan Carlos Sierra, que usted considera falsas, lo ha puesto en conocimiento las autoridades, ese hecho. Sí, sí, señor magistrado. ¿Cuándo? ¿A través de qué? Formulé varias denuncias. ¿Quiere, por favor, doctor, relacionarlas indicando si sabe ya qué fiscalía o qué autoridad adelanta la investigación? Sí, honorable magistrado, yo formulé 3 denuncias por falso testimonio, fraude procesal, contra el señor Juan Carlos Sierra Ramírez, narcotraficante, contra el abogado Diego Cadena Ramírez, defensa técnica del señor Álvaro Uribe, por falso testimonio y fraude procesal, y también contra la señora Hilda Niño. Todas esas denuncias ya fueron formuladas ante la Fiscalía General de la Nación y los avances son muy lentos, honorable magistrado. No entiendo por qué un caso de esta magnitud avanza a paso de tortuga en la Fiscalía General de la Nación. No entiendo por qué. Con unas cosas tan delicadas frente a esto. ¿Las copias de las mismas podría facilitarlas a la Corte para indagar el tema? Sí, yo puedo facilitarlas. Pues, le puedo dar los datos y si me aportaría las copias de las denuncias. Sí, sí, hacerlas llegar a la Corte. Yo las hago llegar a la Corte. Pero yo formulé las denuncias, magistrado. Contra Hilda Niño, el 13 de noviembre del 2018, contra el señor Tuzo Sierra, el 9 de noviembre del 2018, y contra este señor Cadena, que es de altísima peligrosidad, la formulé, aquí me parece 30 de abril de este año. Yo haré llegar a la Corte las denuncias pertinentes con los documentos que anexé a la Fiscalía General de la Nación, pero no avanzan en la Fiscalía en una investigación de tal magnitud. Como no avanzaron durante 20 años casi en las investigaciones contra el caballista Santiago Uribe. Refiere el mismo paso en que se movían las investigaciones por el paramilitarismo en Antioquia. A ese ritmo. Doctor Eduardo, usted refirió que denunció también al abogado Diego Cadena. Sí, señor. ¿Pero por qué hechos? Por fraude procesal y falso testimonio, por colaboración en el montaje que me están haciendo como fiscal general de la Nación, por traer testigos falsos, porque trajo a la señora Niño, y por el caso del llamado Tuzo Sierra. Me parece que las investigaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en este caso son contundentes. ¿Y por qué sé de las investigaciones que ha hecho la Corte Suprema? Porque he leído las columnas de Daniel Coronel, donde es claro y absolutamente claro la vinculación de este señor de alta peligrosidad Cadena con todos estos hechos. Ese fue el fundamento. Y además de muchas otras cosas que tengo para aportar, que aportaré a la Fiscalía General de la Nación sobre el montaje de Álvaro Uribe, de la defensa de Álvaro Uribe contra mí, a través de la señora Niño y el señor Tuzo Sierra. Doctor Eduardo Montealegre, entonces le solicito haga llegar copias de las denuncias a que ha hecho referencia para este proceso.
señor representante de la parte civil tiene el uso de la palabra si desea formular alguna pregunta. Gracias, señor magistrado. Doctor Montealegre, se tiene noticia que en marzo de 2015 se habrían borrado algunas grabaciones en las salas de grabación de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con el caso Uribe, justo cuando el señor Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve, estaba rindiendo declaración en la Corte Suprema, y que esas interceptaciones habían sido ordenadas por la Corte. ¿Usted tuvo algún conocimiento de qué fue lo que pasó allí por el borrado, por la edición de esas grabaciones? Señoría, perdón. Señor abogado. Objeto de la pregunta del representante de la parte civil por pertinencia y porque no existe base ni en la declaración que ha rendido el testigo hasta el momento ni dentro de este radicado 52240. No sé si de pronto pueda tener base en otro radicado, pero creo que no es objeto ni de lo que consideró la Corte pertinente para decretar el testimonio, ni de lo que ha surgido espontáneamente de las respuestas del testigo que nos acompaña. Señor abogado, entiendo que el alcance de la pregunta es determinar si él, en calidad de fiscal general de la Nación, tuvo algún conocimiento acerca de ese hecho. Así o no. es, señor magistrado. Señor defensor, recuerde que se han dispuesto algunos... Nosotros hemos realizado inspecciones a los procesos que son los procesos que originaron esta investigación, y esos dictámenes forenses derivados de las interceptaciones a los abonados telefónicos hacen parte del material probatorio en el 52240. Así que voy a permitir la pregunta solo en relación con, porque él tampoco es perito para que emita una opinión, si tuvo conocimiento o no durante su administración acerca de esa irregularidad, si es que la conoce o no. Cuando yo era fiscal general de la Nación, no me enteré de esa situación. Yo me vine a enterar de esa situación hace poco por lo que han dicho los medios de comunicación. En esa época, el director del CTI era el doctor David Julián Quintana, y toda el deber de garantizar la indemnidad de las interceptaciones, la seguridad de la prueba, estaba a cargo del director del CTI, que es David Julián Quintana. Posteriormente, David Julián Quintana, a mí nunca me comentaron en ese momento, me enteré ahora, así como me enteré posteriormente, cuando ya yo no era fiscal general de la Nación, que David Julián Quintana es una persona muy cercana al Centro Democrático y muy cercana al presidente Álvaro Uribe. Solo destaco coincidencias. Siguiente pregunta, señor. Gracias, señor magistrado. Siguiente y última pregunta, doctor Montealegre. ¿Usted recuerda haber sostenido conversaciones con el senador Iván Cepeda en relación a, por ejemplo, a situación de seguridad de personas o algún otro tema? Con el senador Cepeda tuve varias reuniones cuando yo era fiscal general de la Nación. Reuniones que eran todos en el marco institucional y que yo recuerde, todas en la Fiscalía General de la Nación. El senador Cepeda acudió en diversas ocasiones a mi despacho para plantearme temas de interés nacional. Tengo la imagen de un senador preocupado con total honestidad e integridad por la protección de los derechos humanos. Un senador preocupado por los temas de
vulneraciones contra los derechos humanos que se cometían contra líderes sociales, un senador absolutamente preocupado por que Colombia sacara adelante un proceso de paz, un senador jugado absolutamente con la paz en Colombia y fundamentalmente preocupado por la protección de los derechos humanos, por la protección en general de testigos, de personas que pudieran tener relevancias en los procesos, pero absolutamente en el marco de la legalidad, con total transparencia, reuniones que generalmente en los cuales estaba acompañado de otros líderes sociales que iban a expresar su preocupación por la situación de derechos humanos, situaciones en general, en las cárceles, riesgos para personas que podían en general declarar en procesos, es decir, una preocupación real por los derechos humanos y la protección de las personas que pudieran contribuir al esclarecimiento de muchos hechos relacionados con el conflicto armado colombiano. Así como recibía el senador Cepeda, recibía muchos líderes sociales y también recibí en mi despacho en una o dos ocasiones al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, que tenía muchas preocupaciones por el desarrollo del proceso del caballista Santiago Uribe. Ahora son las 12 del día, 54 minutos, y estamos escuchando al exfiscal Eduardo Montealegre, quien llegó a la Corte a hablar contra Uribe. Y estamos escuchando hoy su declaración completa y hablando de muchos episodios de los cuales hemos hablado durante muchos años, mucho tiempo. Hemos escuchado algunos episodios, versiones sobre los mismos episodios de la boca de otros protagonistas. Hoy oímos a Montealegre. ¿Qué sigue, Jairo? Pues ahí estaba interviniendo la parte civil, el abogado Iván Cepeda, y ahora pues va a tener la oportunidad de preguntar el abogado David Espinosa, que es el que representa pues la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y le pregunta sobre varias de las afirmaciones que precisamente ha hecho durante toda esta declaración. Este es Eduardo Montealegre. Señores abogados defensores del doctor senador Álvaro Uribe Vélez. Señoría, muchas gracias. Un par de preguntas solamente. Doctor Montealegre, buenas tardes. Le explicó usted a la Corte cómo a su llegada a la Fiscalía se implementó un cambio de modelo de investigación que propendía por esta teoría de la doble imputación. Mi pregunta es, ¿este cambio de modelo de investigación suponía instrucciones directas por parte de su despacho respecto de cómo debía aplicarse a casos concretos? Todo lo que yo establecí fueron parámetros generales y un modelo de investigación pues que yo expliqué aquí con algún detenimiento, y modelos que quedaron consagrados en directivas de mi parte, varias directivas de mi parte, pero siempre partiendo de instrucciones y del modelo general. Como fiscal general de la Nación, recibí información de cómo se estaba aplicando el modelo en muchos casos. Le voy a dar un caso. En el caso de las FARC. En el caso de las FARC, personalmente dirigí y me hice una inmersión en la forma como la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación estaba aplicando el modelo en el caso, por ejemplo, de las FARC, de los secuestros, del desplazamiento forzado, de los delitos sexuales cometidos durante el conflicto. Y en el caso del Ejército de Liberación Nacional,
En el caso del Ejército de Liberación Nacional específicamente miré, solicité explicaciones, me contaron cómo se aplicaba el modelo. Obviamente que ya los detalles de declaraciones en particular, minucias, pues yo no podría tener acceso a leerme expedientes de esa naturaleza. Y en el caso del caballista Santiago, también me contaban los avances de la investigación, como me contaban los avances de las investigaciones en el caso de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, en el caso del paramilitarismo en Antioquia, las relaciones de los paramilitares de Antioquia con los paramilitares de Córdoba, así como me contaban específicamente y en detalle cómo los paramilitares de Córdoba, donde tiene finca el senador Álvaro Uribe, cometieron el huérrimo, creo que llama una de las tantas propiedades de Álvaro Uribe, cómo en el Fondo Ganadero de Antioquia, a través de empresarios, compraban todas las tierras del desplazamiento forzado cometido por Carlos Castaño, que estaba ligado con el grupo de los 12 apóstoles Carlos Castaño. Entonces, en muchos casos yo sí, a partir de los parámetros que daba seguimientos en casos y le puedo dar estos ejemplos. Así como me contaban avances en las investigaciones del caballista Santiago Uribe. Doctor Montealegre, a propósito de las respuestas que usted le ha dado a la Corte para esta defensa, pues existe una convicción intrínseca en usted respecto de la responsabilidad de los hermanos Uribe Vélez en los casos a los que se ha referido. Mi pregunta es, ¿usted ha tenido acceso al material probatorio que se ha desarrollado y producido en estos casos para llegar a esa convicción intrínseca que hoy nos comparte? Claro, que yo era fiscal general de la Nación, y como fiscal general de la Nación, pues claro que leía las decisiones judiciales que se proferían en los casos. Claro que me contaban cómo era el avance de las investigaciones. Por eso le puedo decir con absoluta contundencia y muy respetuosamente pido a la Corte Suprema de Justicia, dado que tiene relación con mi declaración, que analicen las decisiones en el caso de Santiago Uribe y miren cómo hubo un proceso sistemático de obstrucción a la justicia en ese caso. De intimidad. Entonces sí, claro, como fiscal, sí señor. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene conocimiento o recuerdo de si estos procesos a los que usted se ha referido se tramitaban bajo la cuerda de la ley 906 o de la ley 600? La mayoría de los casos son de ley 600, ¿no? Porque es que estos son casos que vienen del 93. O sea, no había sistema acusatorio. Eso que yo sepa son casos de ley 600, sí, y otras legislaciones, porque han pasado muchas legislaciones por ahí. ¿Usted nos podría indicar, por favor, bajo su administración y teniendo en cuenta esta modificación respecto del modelo de investigación, cómo se manejaba el concepto de autonomía e independencia judicial que se predicaba de los fiscales bajo la cuerda de la ley 600? Mire, en el modelo de ley 600 siempre hubo un modelo de autonomía que yo siempre respeté, porque yo creo que ahí hay dos modelos de investigación. Claramente un modelo de investigación que nace con la Constitución del 91, donde teóricamente se crea la Fiscalía General de la Nación, pero no se crea un modelo acusatorio. Realmente los fiscales bajo ese modelo tenían casi las mismas competencias de un juez, y el modelo posterior creado por uno de los, ayudado a impulsar por uno de los abogados de Álvaro Uribe, el modelo acusatorio, donde se cambia totalmente el perfil. Pero en ambos modelos, aún respetando la autonomía, pues además de la autonomía también hay otra norma constitucional que siempre ha existido en ambos modelos, y es que el fiscal general de la Nación es el director de las investigaciones.
y que el fiscal general de la Nación es quien responde de la Constitución del 91 políticamente por las decisiones que tomen sus funcionarios, tanto recién salida la Constitución como hace 10 años con el modelo de sistema acusatorio. Entonces siempre ha existido una norma que señala que la dirección de la Fiscalía General de la Nación, que la orientación, es decir, aquí hay que armonizar como principio de interpretación constitucional la autonomía del fiscal antes de la reforma que introdujo el sistema acusatorio con la norma constitucional también que consagra que el fiscal general es el director de las investigaciones. O sea, ahí tenemos dos normas constitucionales, uno de autonomía y otro de dirección general, que deben interpretarse armónicamente. O sea, se respeta la autonomía, pero el fiscal que responde políticamente no estaba exento, o no está, porque todavía hay procesos de su deber de vigilancia, observación, seguimiento, orientación, introducción de modelos de investigación. Con base en su respuesta y en sus respuestas anteriores también, en donde ha demostrado pues un conocimiento suficiente respecto del caso del señor Santiago Uribe Vélez, usted se ha referido en repetidas ocasiones al caso de los 12 apóstoles. ¿Sabe usted, si lo sabe, a qué obedeció que ese proceso se cambiara de una unidad de derechos humanos y se le trasladara a un fiscal delegado ante la Corte? Ese cambio tuve que hacerlo yo, quizás. No estoy mal. Es posible que lo haya hecho yo. En mi administración hice infinidad de designaciones, muchísimas. Pero los criterios que yo siempre manejé eran la relevancia del caso. Y pues estamos hablando de un delito de lesa humanidad. Pero en este caso particular, ¿recuerda las razones? Mis razones siempre eran por razones de connotación general. Pues obviamente un delito de lesa humanidad pues es un crimen de guerra. En el caso de Santiago Uribe estamos investigando un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra propio del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de cualquier hecho menor, donde se estaban investigando más de 300 víctimas, donde estamos hablando, y aquí pues puede mi memoria fallar, pues estábamos hablando de que se hablaba de la probabilidad de más de 100 asesinatos, y hablo de probabilidades, magistrado, por parte de los 12 apóstoles. Estamos hablando de un caso donde durante muchos años existieron serias obstrucciones a la justicia. Entonces estamos a un caso de, indiscutiblemente, no solo de interés nacional, estamos hablando de un delito contra la humanidad. ¿Pero tuvo usted algún conocimiento de que el proceso estaba mal manejado en la unidad de derechos humanos donde se venía adelantando? Si lo recuerda, por supuesto. No recuerdo, pero es un caso de gran connotación. Estamos hablando de que se calculaban más de 100 personas asesinadas por los 12 apóstoles. Pues ese era el nombre que tenían los 12. Más de 100, que está impune todavía, porque ahí se compulsaron copias para que se investigaran esas muertes y están en la impunidad, magistrado. Ese cálculo de 100 y ya los casos específicos de muertes en los cuales la Fiscalía compulsó copias siguen en la impunidad, como duraba más de 20 años este caso. Doctor Montealegre, el magistrado le puso de presente varias afirmaciones que había realizado bajo la grada de juramento dentro de este radicado la señora Hilda Yanet Niño Farfán. Usted ya se refirió a varias de ellas. Yo le quiero poner de presente otra de las manifestaciones que hizo ella cuando rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Ella dice que a través, concretamente en el despacho del doctor Perdomo, se entregó un listado de unas personas a las que se debería no solamente indagar sobre lo que habían dicho en Justicia Paz, sino a las que se debería convencer de que declararan en contra de la familia Uribe Vélez
bajo la amenaza de excluirlos del proceso de justicia y paz. Sobre esa afirmación que hace esta persona, ¿usted tuvo algún conocimiento, si lo tuvo, o si tiene algo que decir respecto a esta afirmación a propósito de lo que le ha preguntado la Corte? ¿Para qué se refiere? Objeción, señor magistrado. Yo de la señora... Objeción, señor magistrado. No es exacto lo que acaba de afirmar el abogado de la defensa, en el sentido de que la señora Hilda hubiera recibido un documento en la oficina del doctor Perdomo con unos nombres, ya que lo que ella manifestó aquí... Un segundo, señor. Sí. Antes de sus motivaciones. Aclarar que yo no dije que ella lo recibió. Poder específico, pero podemos aclarar pues porque a todos nos puede fallar la memoria. Para precisión de la Corte. Es mejor la... Excelente. Ante una pregunta de quién era el jefe de esa unidad, responde la testigo, era el doctor Carlos Fidel Villamil. Vamos a vicefiscalía y lo espero afuera. Yo no entro y el doctor Villamil sale con una hoja con unos nombres en computador. Él sale con la hoja así. Llegamos a la oficina y él me dice a mí, porque él ya sabía, doctora, tenemos que hacer una tarea. Estas personas hay que primero, de un lado, buscarle todo lo que hayan hablado de los hermanos Uribe Vélez en Justicia y Paz, que lo han hablado. Y segundo, necesito que me transcriban todas esas diligencias. Y tercero, es confidencial. Esto es una orden del doctor Montealegre y del doctor Perdomo. Ese es tal vez la Exacto. referencia donde la testigo mencione unos nombres en computador. Exactamente. A eso textualmente me refería, apoyándome exclusivamente en mi memoria. Sobre esa afirmación y textualmente sobre lo que acaba de leer el magistrado, ¿usted podría referirnos si tuvo algún conocimiento de circunstancia o qué podría referirnos a propósito de esa afirmación que hace la testigo? No, yo no tuve ningún conocimiento de esas circunstancias, ni siquiera de esa reunión. Como lo dije a la Corte, la señora Niño, yo prácticamente la vine a conocer ahora por los medios de comunicación cuando estaba detenida por vínculos con el narcotráfico. Yo, esta señora no la tengo presente. De las afirmaciones de Villamil, pues yo nunca estuve en esa reunión, yo no participé de esa supuesta reunión, no sé si siquiera se dio, no tengo ni idea, nunca escuché absolutamente nada. Lo que sí tengo que decir es que el modelo de investigación que yo implementé necesariamente implicaba una recolección absolutamente de todos los testimonios, vinculaciones, relaciones entre los procesos. Es que ese fue el modelo. Yo ya lo he explicado aquí suficiente y el modelo era, pues es un modelo que yo no me lo inventé, esto es un modelo de Corte Penal Internacional, de tribunales internacionales, es un modelo que utiliza la metodología en contexto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues la orden general y el modelo en sí mismo implica la correlación de casos, la interrelación de casos. No era nada indebido que se pidieran una información general sobre todos los casos para examinar qué declararon en caso, porque así fue que llegamos al descubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros en la administración de Álvaro Uribe. Fue con este modelo, honorable magistrado, que nosotros descubrimos que los falsos positivos no obedecían a hechos individuales. Fue precisamente interrelacionando un caso del sur de Colombia, de Leticia, con otro en La Guajira y con otro en Soacha y con otro cometido en Bucaramanga, donde pudimos establecer la correlación durante la administración de Álvaro Uribe de uno de los crímenes más monstruosos que se han cometido en Colombia y en Occidente, que fue el tema de los falsos positivos.
cometidos durante la administración de Álvaro Uribe, siendo el presidente de la República. Entonces eso sí lo hacíamos, interrelacionar casos, y entonces descubrimos que el tema de las madres de Soacha no era un caso aislado, sino que estaba vinculado con temas del sur de Colombia y con el norte y de Santander. Entonces fue interrelacionando todo ese tipo de casos donde nos establecimos la metodología de establecer patrones, ¿okay? Los patrones de la investigación a través de patrones y de prácticas, pues es una metodología de la Corte Penal y es una metodología de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este caso preciso, pues nosotros descubrimos los patrones y la lógica del crimen de lesa humanidad de los 12 apóstoles. Y la lógica del crimen era que el modus operandi, ¿cuál era el modus operandi? Participación con la policía, que es uno de los testigos claves del proceso de los 12 apóstoles, que se dio antes de que yo llegara a la fiscalía, colaboración con las autoridades, connivencia con la fuerza pública para permitir las masacres, darles espacios institucionales a los paramilitares, que fue lo mismo que hizo Álvaro Uribe cuando fue presidente. Álvaro Uribe le entregó el TAS en una época a una persona claramente comprometida con el paramilitarismo. Es decir, si uno mira la lógica de los 12 apóstoles y el paramilitarismo en Colombia, miremos que esa lógica también se da en las actuaciones de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe le entregó el TAS a los paracos y están condenados por eso. Entonces sí, es posible que nosotros hayamos dado como criterio general ese tipo de asociaciones, ¿sí? Pudo darse implícitamente, el modelo lo daba, y ese era el modelo. Yo no puedo decir si eso es lo que dice esa señora y Villamil, no, pues no, tengo ni idea. Bueno, Jairo, ya viene la última parte de esta declaración de Eduardo Montealegre, que hasta ahora en la diligencia no hemos visto que entrega ninguna prueba, solo habla frente al magistrado y responde las preguntas de quienes están interviniendo en este momento. Vamos a la última parte, ¿le parece? Listo, en la última parte pues sigue haciendo algunas preguntas el abogado de la defensa de Álvaro Uribe, y Montealegre habla, entre otras cosas, de sus relaciones con la Fiscalía de Estados Unidos y las pruebas que se iban realizando, las diligencias a los paramilitares en ese país. Doctor Montealegre, cuando la Corte le preguntó el día de hoy a propósito de una declaración que se le habría tomado al señor Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra, según mis notas, usted contestó que es posible que lo hayan interrogado, pero pues que eso era algo que escapaba a su competencia directa. El día de ayer tal vez declaró ante esta corte el señor Juan Carlos Giraldo, el periodista Juan Carlos Giraldo. El periodista Juan Carlos Giraldo declaró diciendo que él fue la persona que le contó personalmente, directamente a usted, respecto de las afirmaciones del señor Juan Carlos Sierra, y que usted le indicó que de manera directa y personal iba a conformar un comité para que lo entrevistaran, compuesto, aquí voy a apelar a mi memoria otra vez, por el señor Francisco Echeverry, por el señor Luis González y por el señor Dani Julián Quintana. A propósito de esta afirmación donde él dice que le informó directamente a usted y que usted de manera directa determinó la conformación de este comité con ese propósito concreto, que de una u otra manera, entiende esta defensa, se opone a lo que ha referido hoy usted a la Corte, ¿podría indicarnos qué tiene que decir a propósito de lo manifestado ayer por el señor Juan Carlos Giraldo? Yo no recuerdo esa reunión con Juan Carlos Giraldo. No puedo ni negarla ni afirmarla. Yo no recuerdo esa reunión. Yo, como fiscal general de la Nación, mi agenda de trabajo era de lunes a domingo y 24 horas al día permanentemente en reuniones. Pero comités conformé muchos comités.
Y Juan Carlos Giraldo, en alguna época, fue una persona con quien tuve una amistad desde hace muchos años. Antes de yo ser magistrado, antes de yo ser fiscal general de la Nación, tenía amistad con Juan Carlos Giraldo. Amistad que se rompió cuando empecé a conocer los vínculos de amistad de Juan Carlos Giraldo con organizaciones al margen de la ley, que son de conocimiento público. Y Juan Carlos, como periodista, me contaba muchos casos. Mi oficina llegó a contarme muchísimos casos. Es más, a veces muchos casos que pasaban en la fiscalía, al interior de la fiscalía, los conocía él como periodista antes que yo. Entonces, que yo haya conformado un comité, pues conformé muchísimos comités, pero que yo me acuerde de una reunión específica en ese caso y que me haya dado, es que no la recuerdo. Pero lo que sí puedo decirle es que Juan Carlos Giraldo no era funcionario de la fiscalía ni tenía ninguna autorización, ni jamás las di para ir a hablar con el señor Tuso Sierra en nombre mío. Los medios de comunicación decían, yo no sé si es verdad o no, de afirmar la infamia. Creo que lo dice el señor Tuso Sierra, el despropósito, que yo le había mandado a ofrecer 100 millones de pesos para que declarara en contra de los hermanos Uribe. Creo que lo dicen, al menos así lo he leído en los medios de comunicación. Tener la infamia este señor Tuso Sierra a decir que yo como fiscal general le había mandado a ofrecer 100 millones de pesos a través de Juan Carlos Giraldo para declarar en favor de los caballistas. Pues es que es el mismo modus operandi que ha cometido en el caso de los 12 apóstoles. Siempre llevando falsos testigos, intimidando, diciendo noticias falsas. Y aquí la víctima del complot soy yo, no los hermanos Uribe. Entonces yo no recuerdo la reunión, y si Juan Carlos me informó y yo conformé a algún comité, pues yo no lo puedo descartar, porque pues cantidades de comités conformé y es la explicación que yo puedo dar sobre eso. Usted le dijo a la Corte el día de hoy que en una de sus varias afirmaciones, creo que cuando el magistrado le estaba preguntando por algo del señor Salvatore Mancuso, usted hizo una afirmación que traté de copiarla textualmente. Álvaro Uribe les extraditó la verdad. Durante su administración, ¿ustedes tuvieron algún inconveniente para obtener declaración de estas personas extraditadas en las cárceles o penitenciarías a donde estaban siendo procesados en el extranjero? Claro que tuvimos muchas dificultades, demasiadas dificultades. Y es más, hoy quiero contarle a la Corte Suprema de Justicia, en este escenario tan importante, una visita que hice como fiscal general de la Nación ante el fiscal general de la Nación de los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama. No recuerdo el nombre de ese fiscal o de la fiscal. Alguno de los dos, que hubo dos fiscales en la época, pero creo que fue con alguno de los dos fiscales de Barack Obama. Y en una reunión oficial, yo como fiscal general de la Nación tuve que indignarme ante la justicia norteamericana porque me plantearon la posibilidad que iban a cerrar el proceso de colaboración y declaración de esos paramilitares extraditados. Y me acuerdo mucho de esa reunión. Creo que esa reunión asistió, si no estoy mal, mi memoria puede fallar, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, que es distinto al embajador actual que también ordené yo que investigaran por paramilitarismo. Ordené que investigaran por paramilitarismo a Francisco Santos, actual embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Y me indigné ante el fiscal general de los Estados Unidos, no me acuerdo si era el hombre o mujer, ante el fiscal en ese momento, por plantear la posibilidad siquiera de que ellos ya no iban a poner
a darnos las facilidades para que declararan todos estos señores extraditados. Creo que tomé una posición supremamente firme, supremamente enérgica como fiscal general de la Nación, tema que nunca le conté al país. Doctor. Y que lo estoy contando en este momento, y ahí deben estar las anotaciones en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de la indignación que yo tuve cuando nos iban a empezar a poner obstáculos por las declaraciones de las personas que extraditó Álvaro Uribe. Por eso digo que Uribe extraditó la verdad. Doctor Montalegre. Estuvimos a punto de que nos cancelaran eso, sino que mantuve una posición muy firme con los Estados Unidos. Doctor Montalegre, esta percepción, esta concepción o este convencimiento que usted tiene respecto de estas responsabilidades, ¿desde hace cuánto se originó? ¿O en qué momento se origina? Cuando empecé como fiscal general de la Nación y empecé a conocer el caso. Antes de eso... No, antes de eso yo no tenía, que yo me acuerde, nunca había hecho estudio ni análisis del caso de los 12 apóstoles. Usted asesoró al comité promotor del referendo liderado por Luis Guillermo Giraldo que buscaba la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo nunca estuve de acuerdo con la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez. ¿Nunca prestó ningún tipo de asesoría en ese sentido? Pensé con Luis Carlos Giraldo, Luis Carlos que se llama, el del Roba Caldas, ¿cómo es que se llama? Por el que le pregunto, Luis Guillermo Giraldo. El del Roba Caldas. No sé de dónde Sí, pues así se conoce el senador Luis Guillermo. Claro que yo tenía cierta cercanía con Luis Guillermo y me consultaban cosas, pero que yo haya sido como abogado asesor de la reelección de Álvaro Uribe, no, nunca. Nunca he tenido la fortuna de formar de ese privilegiado equipo de defensa que tiene el senador Álvaro Uribe. Doctor Montalegre, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Señor magistrado, muchas gracias. Muy bien, siendo las 4:12 minutos, damos por terminada la declaración del doctor Eduardo Montealegre, quien deberá suscribir el acta que contiene el resumen de la misma e impondrá en el registro del audio y el video la firma y su huella dactilar. Muchas gracias por comparecer. Muy bien, pues tenemos la 1:25 p.m, ya la 1:25. Jairo, aquí termina esta declaración de Eduardo Montealegre. Muchas cosas inéditas dentro de esta declaración de casi 2 horas o de más o menos 2 horas que hemos pasado completa, sin fragmentar, aquí en Semana. Seguimos revelando, Jairo, el expediente de Uribe. Los dejamos que se desconecten 5 minutos, tomen un vaso de agua, traigan un café, porque viene una declaración que es muy importante, la de Piedad Córdoba. Van a hablar de esa reunión con Mancuso y el Tuzo Sierra en Estados Unidos, ¿se acuerdan? La reunión, viaje de los congresistas. Sí, la reunión Cepeda, Lara, Piedad Córdoba y 2 abogados. Y se van a llevar sorpresas sobre la versión de Piedad. A ustedes, gracias. Esto es Semana, en exclusiva con el expediente Uribe.